En primer lugar, lo que nosotros tenemos que entender que Donald Trump fue levantado en el poder, de lo que estamos hablando en su primer mandato, por un sujeto llamado Steve Bannon, que es del ala jesuita. Entonces, por lo tanto, él fue levantado, se podría decir, por las esferas mismas del poder en la sombra mundial. No estamos hablando del que controla Estados Unidos, sino que el poder que controla prácticamente todo. En este caso, ¿qué es lo que hace Steve Bannon? Crea una especie de empresa, Cambridge Analytica, que era una empresa fantasma que toma en el fondo a Google y a Facebook principalmente para poder influir en la intención de voto del ciudadano norteamericano. Ahora, todo eso es una pantalla porque en Estados Unidos el sistema de votaciones está amañado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un fraude electoral de base que inclusive el propio Trump denunció el día que salió electo la primera vez, cuando él dijo que las máquinas de votaciones estaban arregladas. Posteriormente ganó él y se quedó callado. Pero esto tenemos que entenderlo. En Estados Unidos no se elige presidente, lo ponen y hacen creer a la gente que hay un presidente electo. Si hoy día está Donald Trump gobernando nuevamente es porque le dieron el permiso, los dueños del sistema le dieron el permiso, porque él trabaja para ellos. Pero él trabaja en un modo que se denomina disidencia controlada. Por lo tanto, él lo que hace da la impresión de que está en contra del sistema, da la impresión de que va a eliminar el estado profundo, pero él trabaja para ese estado profundo. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta 10ª temporada de esto que es Despertando Conciencia. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que las cosas estén funcionando. Déjenos saber a través del chat que en este momento se empieza a activar cómo andan, desde qué latitud nos están escuchando, para conocer un poquito de ustedes, para conocer su nombre, para conocer su forma de pensar. Recuerden que el objetivo primordial de nuestro programa es conocer lo que usted piensa de la situación del mundo, de por lo que estamos pasando. Recuerden que aquí nuestra función no es empezarle a inyectar miedo absolutamente a nadie. Nuestra intención es generar contenidos profundos, conscientes, de rigor, para que usted empiece a pensar de una manera distinta y reciba información diferente a lo que son los medios de comunicación tradicionales. Entonces, esos medios que siempre no están botando la información que uno necesita, por lo general tienen línea editorial y dan la información de acuerdo a cómo se beneficia a los propietarios de sus canales, del medio de comunicación que están transmitiendo la información, o también para beneficiar a los que pautan, a los que ponen en los comerciales la platica, la parte comercial. Así que nosotros aquí tratamos de dar una vuelta a toda esta información para que usted vea desde el otro lado la realidad de lo que está pasando en su país, lo que está pasando en nuestro país y en el resto del planeta. Así que hoy vamos a empezar esta 10ª temporada de esto que es Despertando Conciencia a través de Radio Global. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana y de verdad dejándoles un abracito desde el fondo del corazón y esperando que empiecen a pensar con cerebro propio. Recuerden, todas las personas que les cuesta cuestionar, que siempre tratan de ser políticamente correctos, que mejor prefieren quedarse calladitos, no preguntar, no opinar por temor a ser rechazados, a que la gente no les dé like, a que la gente de pronto los empiece a sacar de su grupo social, inclusive hasta las familias que los empiecen a rechazar, eh, creo que están en problemas. Es mejor que usted tenga el control de su vida y de eso hace parte este programa. Para que usted tome el control de su vida, tiene que empezar a generar un pensamiento crítico y tal vez así va a empezar a comprender mucho mejor qué está pasando en su vida, en su entorno y cómo le está afectando las decisiones que se están tomando en el mundo entero a usted, a su familia
y al resto del planeta. Hoy tenemos a un invitado muy especial que a nosotros nos encanta tener en nuestro canal, que es Jorgito Zamora, una persona que le tengo un profundo aprecio, pero además una gran admiración. Yo tengo siempre por costumbre, obviamente, invitar a nuestro espacio a personas muy formadas, estructuradas, sobre todo muy serias. Y créanme que tenemos siempre invitados de primera línea. Pero para mí, Jorge Zamora es uno de esos descubrimientos que en algún momento logré tener a través de las redes sociales, a través de estos medios alternativos. Y de verdad que para mí siempre va a ser un placer poder hablar con él porque nos da mucha claridad, nos da muchas luces y es un hombre estructurado, responsable y profundo que no habla solamente a capricho o porque de pronto tiene algo de ideología marcada que lo empuja a expresar sus ideas. Jorge Zamora es un hombre juicioso, responsable, que cada uno de los temas que trata en mi programa y en los programas que son muchísimos a los que lo invitan, lo hace de manera responsable porque es un estudioso de todos los temas de la geopolítica internacional. Además es el director de un canal que les recomiendo, que se llama El Mundo al Revés, y siempre él será bienvenido a este nuestro espacio Despertando Conciencia. Jorgito Zamora, ya es febrero, pero feliz año, bienvenido y me encanta abrir nuestra nueva temporada con usted, que para mí es de lo mejor que podemos encontrar en todo este escenario donde necesitamos información clara, oportuna y veraz. ¿Cómo está? Muy bien, Rocío Adriana, un placer estar aquí en tu canal, en la radio. Muchas gracias por invitarme a esta nueva temporada y para conversar contigo de lo que tú quieras, por supuesto, como siempre, tratando de evitar las palabras policía, porque sabemos que Meta, si bien es cierto, al parecer se pasó al bando de los buenos, nosotros sabemos que estamos en la calma antes de la tormenta, así que de esas cosas vamos a conversar hoy. Así es. Pues bueno, Jorgito, por cierto, hablando del señor Zuckerberg, ahora lo vi con nuevo look, ¿no? Antes, cuando se hizo el lanzamiento de Facebook en su momento, era con un pelo muy bajito, ¿no? Y él era muy menudito, ahora parece muy crespito, como dándose otra imagen, otro aire, como siendo un poco más canchero, ¿no? Se Como liberó de distinto. Biden, ¿Cómo? se liberó de Biden según él. Según él, ¿no? Cree que la gente, afortunadamente, no a todos se nos olvide todo ese control que han ejercido a través de las redes sociales, ¿no? Y ahora habla de la libertad y de que cómo se apena de que en otros tiempos los hayan obligado a censurar nuestros contenidos. Y uno dice, para creerles, ¿no? Para creerles. Pero bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando porque lo vimos en el nuevo acto de posesión, en el regreso del señor Donald Trump a la Casa Blanca, allí en los Estados Unidos, a su segundo periodo presidencial. Y por cierto, vamos a hablar mucho en este programa, vamos a hablar de este regreso de Donald Trump. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, en los últimos días, él apenas se posesionó el pasado 20 de enero, pero en los últimos días, inclusive desde el día 1, ya estaba firmando una cantidad de decretos, una cantidad de compromisos ejecutivos, una cantidad de cosas para generar cambios, se supone que profundos, ¿no? Cambios que aparentemente la gente, muchas personas celebran. Y déjeme decirle, Jorgito, que a mí me preocupa mucho ver a personas que aparentemente han venido por nuestro camino de observar más, de analizar más las cosas a profundidad, verlos aplaudiendo el personaje, aplaudiéndolo como focas y creyendo que el personaje puede llegar a ser un nuevo Salvador. Y entonces uno dice, pero ¿qué le está pasando a la gente? Quiero que empecemos a analizar esto puntualmente, porque el señor Donald Trump llegó haciendo cambios importantísimos, no solamente en los Estados Unidos, sino que están afectando con sus decisiones al mundo entero. Estamos hablando de deportaciones, de esa implementación de, con muchos millones de dólares para convertirse, como él lo dijo, en la capital de la inteligencia artificial, en la capital de las monedas digitales. eh, Mandó a su nuevo secretario de Estado, el señor Marco Rubio, a visitar ciertos países de Latinoamérica para hacer acercamientos y me imagino también para hacer convenios. Y de ahí, Jorgito, vimos, por ejemplo, que a partir de esas visitas como resultado, ahora nos encontramos con que los barcos del gobierno de Estados Unidos van a dejar de pagar
cualquier tipo de cobro que se le hiciera a estos barcos cuando pasan por el canal de Panamá, ¿no? Entonces fue efectiva la reunión del señor Marcos con Marcos Rubio, con el presidente de Panamá. Además, el presidente de Panamá decidió ponerle un stop a un memorando de convenio que venía haciendo con China con el tema de la ruta de la seda también. Entonces también lo detuvo. Entonces uno dice, ay, todo esto que está pasando, ¿no? En El Salvador también estuvo haciendo lo suyo, hablando con el señor Bukele, que es ese otro falso profeta que la gente tiene endiosado como ese gran ídolo. Y bueno, estuvo en Honduras, han venido haciendo su trabajo yo diría, para tantear un poquito cómo está el comportamiento de las masas y de los gobiernos en ese momento en cada país. Y en Colombia, desde donde yo origino, usted escuchó todo lo que ha pasado, ¿no? Deportaciones masivas de los colombianos, bueno, no solo los colombianos, brasileños y los de todo el mundo le están mandando encadenados, de pies y manos, en fin, y casi que poniendo sobre las cuerdas a los presidentes de cada país para decir, bueno, si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, aténgase a las consecuencias, aranceles caros, deportaciones masivas y una cantidad de cosas que está generando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Empecemos por este escenario porque para mí, Jorgito Zamora, este es el inicio de un jaque mate. Por eso hoy vamos a manejar el numeral 2025, porque para mí, Jorge Zamora, usted me dirá si está o no está de acuerdo con lo que pienso, con mi visión, es este 2025 es definitivo, es coyuntural para el resto de la implementación de estas agendas, de este nuevo orden mundial o de este nuevo reseteo que ellos han venido planeando desde hace muchísimos años atrás. ¿Qué opina usted y cómo ve esta ficha importante y este protagonismo del señor Donald Trump para todos estos cambios y movimientos, querido Juan? Bueno, perfecto. A ver, vamos por parte porque son bastantes cosas. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que entender que Donald Trump fue levantado en el poder, de lo que estamos hablando en su primer mandato, por un sujeto llamado Steve Bannon, que es del ala jesuita. Entonces, por lo tanto, él fue levantado, se podría decir, por las esferas mismas del poder en la sombra mundial. No estamos hablando del que controla Estados Unidos, sino que el poder que controla prácticamente todo. En este caso, ¿qué es lo que hace Steve Bannon? Crea una especie de empresa, Cambridge Analytica, que era una empresa fantasma que toma en el fondo a Google y a Facebook principalmente para poder influir en la intención de voto del ciudadano norteamericano. Ahora, todo eso es una pantalla porque en Estados Unidos el sistema de votaciones está amañado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un fraude electoral de base que inclusive el propio Trump denunció el día que salió electo la primera vez, cuando él dijo que las máquinas de votaciones estaban arregladas. Posteriormente ganó él y se quedó callado. Pero esto tenemos que entenderlo. En Estados Unidos no se elige presidente, lo ponen y hacen creer a la gente que hay un presidente electo. Si hoy día está Donald Trump gobernando nuevamente es porque le dieron el permiso, los dueños del sistema le dieron el permiso, porque él trabaja para ellos. Pero él trabaja en un modo que se denomina disidencia controlada. Por lo tanto, él lo que hace, da la impresión de que está en contra del sistema, da la impresión de que va a eliminar el Estado profundo, pero él trabaja para ese Estado profundo. Siguiendo en la línea de los jesuitas, no nos olvidemos que el Pentágono, que es el edificio o el organismo principal donde opera la CIA y todo el aparato del DARPA y todo el aparato industrial militar de Estados Unidos, no es de Estados Unidos. Está asentado en una zona de Estados Unidos, que es la zona de Columbia, por eso que es Washington DC, Washington de Columbia, en una zona cuyos dueños son los jesuitas, es el Vaticano. De hecho, esa zona antiguamente se llamaba Roma y siempre ha sido un reducto del Vaticano. Y el Pentágono que nosotros observamos en Estados Unidos es una copia del Pentágono de Villa Farnese, de la familia de la nobleza negra veneciana, que fueron los que de alguna forma, junto con otras familias de la nobleza negra, levantaron lo que se llama la Compañía de Jesús. Fueron los que levantaron la figura de Ignacio de Loyola para infiltrar el Vaticano. Estamos hablando 1200, 1520, 1540 al 70 aproximadamente. Por lo tanto, ¿cuánto daño nos ha venido haciendo esa gente desde siempre, la nobleza negra italiana, ¿no? por supuesto, desde hace mucho tiempo. Y ellos son los que controlan el Vaticano. Y ellos son los que controlan el aparato industrial militar. Por lo tanto, quien piense que Trump tiene poder sobre el Pentágono está completamente equivocado. Trump no responde al Pentágono. Es al revés.
el Pentágono responde al Vaticano y el Vaticano a su vez a la nobleza negra veneciana. Ellos son los que realmente manejan el sistema. Jorge, Por eso es que nosotros, mira, por eso es que nosotros tenemos la idea que nosotros todos vimos por televisión el tema de la oreja con Trump, del atentado. Eso fue arreglado, porque si los servicios secretos manejados por los jesuitas y por los caballeros de Malta, que también responden al Vaticano, si tú, por ejemplo, analizas los jefes de la CIA, son todos caballeros de Malta. Todos. Y los caballeros de Malta pertenecen a una orden de caballería que pertenece al Vaticano. Entonces, muchos expresidentes de los países que tienen su medallita y hacen parte de esas órdenes, ¿no? Totalmente, totalmente. Si eso, ellos, y la masonería lo mismo, pertenece al sistema de control que ejerce el Vaticano y a su vez son testaferros de la nobleza negra veneciana. Jorge, entonces, aquí voy con esto. El tema de la oreja, mira, aquí déjame terminar el tema de la oreja, que es importantísimo. Porque si realmente Trump fuera un problema para los dueños del mundo, lo habrían asesinado hace rato. Y no lo hubieran dejado subir, punto. No, para nada, no habría tenido ninguna posibilidad. Por lo tanto, él cuando dice, me salgo de la OMS, pero al mismo tiempo se reúne 3 horas con Gates para potenciar Gavi. Exactamente. Se sale de la OMS, que es semi-controlada por Gates, para potenciar a Gavi, que es 100% controlada por Gates. ¿Y qué es lo que es Gavi? Es la OMS triplicada. Es decir, es más peligrosa que la propia OMS. Y su títere Milei le siguen todo el juego porque es lo mismo. Milei dice que Milei dice que además ahora salió una noticia hace poco, va a denunciar formalmente a la OMS con Tedros por el manejo de la pandemia, pero al mismo tiempo está firmando un contrato con Pfizer para hacer una fábrica de inyecciones en Argentina para inocular a 18 millones de dólares. Para inocular a las embarazadas y para seguir inoculando a la gente. Entonces, estos son falsos profetas, es básicamente eso. Y la gente lamentablemente les aplaude. Veamos precisamente ese video en donde este personaje, Javier Milei, que se le está burlando a todo el mundo en la cara, como si a la gente se le olvidara, bueno, no sé a qué tantos, a mí no se me ha olvidado, que fue uno de los promotores del pinchazo, que salía con su bozal a decirle al presidente de turno en Argentina, a exigirle testeos masivos, vacunaciones masivas y cuarentena, porque él fue uno de los promotores, de los que abrazó y allá salía pinchándose y decía con orgullo que él le había sugerido a sus papás que él mismo los había llevado a que se pincharan también. Veamos precisamente el showcito que está montando ahora el señor, como si al resto del planeta se nos olvidara que él hizo parte precisamente de lo que él dice un delito de lesa humanidad. Entonces también hizo parte de lo mismo, pues porque el señor abrazó y promocionó y patrocinó este tema cuando salía en los medios de comunicación con tanto poder, con tanta influencia y con tantos seguidores, diciéndole a la gente la importancia de quedarse en casa y casi que, si no mal no lo recuerdo, Jorge, trató de inclusive de nazi a aquellos que en algún momento se contagiaron y decidieron no pincharse, ¿no? Les decían que eran muy peligrosos. Veamos el video. El presidente Milei va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud ante los tribunales internacionales por delito de lesa humanidad. Esto es información exclusiva. Se trata del doctor Tedros Ghebreyesus. Fue elegido en 2017 por 5 años y reelegido en 2022. Atención, la denuncia será en base al artículo 7 del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, inciso K.C, que se refiere a esclavitud por supresión del derecho de propiedad de las personas e incluye el encierro por la cuarentena, los quebrantos económicos que produjo y la dependencia de subsidios que para el gobierno derivaron en esclavitud. Eso es solo el principio. Y aquí viene lo que creo que es una bomba o abrir una caja de Pandora, amigos, porque el gobierno de Milei va a investigar los desmanejos locales de la pandemia en Argentina. Atención, con auditorías y denuncias judiciales de ser necesario. Reitero, el gobierno de Milei abre la caja de Pandora e investigará la pandemia. Atención, se va a complicar más la situación de Alberto Fernández porque Milei está decidido a investigar
el rol del presidente de la Nación y las disposiciones que tomó en violación de las garantías constitucionales de las personas. También el rol de la ministra Carla Bisotti, el rol del doctor Pedro Can y el resto de los infectólogos. Y quiero agregar algo, simplemente como contexto. Al día de hoy siguen sin conocerse, porque están prácticamente bajo llave, los contratos por las vacunas, amigos. Hoy tenemos más información exclusiva al respecto de eso, de los datos, de los datos de los argentinos. ¿Dónde están los datos de los argentinos en la pandemia? Y además, ¿por qué la AGN, con mayoría kirchnerista, puso bajo llave y estricta reserva los contratos por las vacunas? ¿Por qué los argentinos no sabemos qué se decidió y cómo se decidió? Jorgito, ya que estamos viendo este show que está montando Milei, que usted lo está trayendo a colación y que estamos hablando del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y de cómo se está dando ese giro en el mundo a partir del ascenso de este señor en la Casa Blanca, es eso cómo empezamos a ver cómo los bloques empiezan a alinearse para empezar con el mismo libreto, ¿no? Entonces, este se sale de la OMS, el de Argentina igual, y ya vendrán los demás, ¿no? Porque empieza entonces todos como con la misma liniecita. Y quería precisamente hablar de Donald Trump, cuando usted está haciendo esta referencia tan importante de cómo llega, quién lo ha promovido, lo ha patrocinado, lo ha apoyado. Y es que a la gente tampoco se le puede olvidar que el nuevo presidente de los Estados Unidos, en su momento, también promovió una operación masiva en los Estados Unidos, promoviendo precisamente la vacunación de todos, incluidos hasta los militares. Y por eso me llama la atención que hoy en día salga muy oriundo a decir que va a exigir el reingreso, autorizar el reingreso de los militares que fueron alejados de sus cargos por no haberse dejado pinchar. Y se le olvida que él mismo hizo parte de eso y que fue el primer presidente en el mundo que decidió cerrar fronteras para los que no estábamos pinchados. ¿Recuerda usted, no? Entonces, salen ahorita, igual que Milei, a hablar en contra de la OMS, de que todo esto es un delito de lesa humanidad, etcétera, pero pareciera que se les olvidara que ellos en su momento hicieron parte de lo mismo, querido Jorge. Sí, exactamente. Ahora, una cosa interesante es que apenas asume Donald Trump, aparece la gente que está ligada al tema de la salud, donde va a estar metido el disidente controlado Robert Kennedy, que es un personaje que supuestamente acciona contra las inyecciones, pero no niega el patógeno imaginario. Es decir, para él el patógeno imaginario existió y fue hecho por ganancia de función en los laboratorios de Wuhan, y eso es una mentira. Y si quieres después te explico por qué es una mentira, porque eso yo creo que es muy importante. Y al mismo tiempo que están diciendo que van a empezar a implementar inyecciones de ARN mensajero contra el cáncer, hace un par de años la empresa Pfizer se compró por 43.000 millones de dólares la empresa Seagen, que es la empresa más grande del mundo en ventas de insumos contra el tema del cáncer. Entonces ahí tú puedes atar cabos y decir, a ver, las inyecciones de todos estos sujetos están produciendo una mortandad brutal, trombosis, accidentes cerebrovasculares, trombocitopenias, miocarditis, pericarditis, ataques cardíacos, etcétera, y cáncer, por supuesto, los llamados turbocánceres. Y por otro lado, disparado en el mundo Pfizer, en este momento. Exacto, y por otro lado, Pfizer se compra por 43.000 millones de dólares la empresa más grande del mundo de venta de insumos contra el cáncer. Están trabajando juntos. O sea, nos muestran todo, están todas las señales como dicen, camina como pato, grazna como pato, ¿cierto? Pues es que es pato, punto, es así de sencillo, pero Es la así. gente quiere, ve al pato y dice, no, ese es un pavo, ese es una gallina, no, Claro. es que es un pato. Exacto, mira, si el juego de ellos es sumamente simple. Vimos a Milei en el foro de Davos dinamitando la Agenda 2030. Y tú dices, a ver, ¿cómo es que le dieron permiso? Si es sumamente simple. Ellos echan abajo el sistema, echan abajo la OMS, echan abajo la ONU, echan abajo la Agenda 2030 y luego implementan La todo agenda exactamente igual, claro, Y la también. agenda verde, sí. Exacto, entonces después implementan lo mismo pero con otro nombre, si así es Así esto, es gatopardismo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es muy claro. Cuando acá en Chile la gente empezó a darse cuenta que esa coalición política que supuestamente nos logró retornar a la democracia en el año 1990, que se llamó la Concertación, donde estaba Michelle Bachelet, Ricardo Lago, Patricio Elwin,
la gente se empezó a dar cuenta que eran una manga de bandidos, y cuando ellos se dieron cuenta, deshicieron la concertación y simplemente se cambiaron el nombre, pero eran los mismos y ahora se llamaba Nueva Mayoría. Y aquí es lo mismo. Ellos se están dando cuenta que nos dimos cuenta, echan abajo la OMS, echan abajo la Agenda 2030 y luego implementan lo mismo y peor, pero con otro nombre. Si así funciona esto. O sea, llegan, o sea, se han dado cuenta que bendito Dios, en medio de todo lo que se originó a través de la tal pandemia, muchos nos permitimos analizar a profundidad lo que estaba pasando y ya no decidimos no tragar más entero. Y a partir de eso, como han visto que muchos empezamos a cuestionar y a informar sobre lo que se esconde detrás de todos estos movimientos, es exactamente eso. Tenemos que camuflarnos y tenemos que darles un poquito de lo que quieren escuchar. Y es que así desde todos los tiempos han venido manipulando las masas. Recuerden ustedes que por eso nos llamamos masas, ¿no? Somos manejables, manipulables, moldeables, por eso nos llamamos masas. Y como venimos muchos millones en el mundo cuestionando esa agenda verde, el tema del cambio climático, la agenda woke, y que entonces que por qué hombres trans participando de los deportes en donde estamos las mujeres y viceversa, etcétera, y atacando el tema de la hormonización de los niños y las cartillas y una cantidad de cosas, pues ¿qué dijeron? Hay que darle la vuelta para que esta gente vuelva a creer en nosotros y nos vuelvan a querer, ¿cierto? Entonces hay que montarles a un nuevo personaje que salga con el discurso que la gente de este momento quiere escuchar. Por eso es tan aplicable esta frase que dice, relato y contrarrelato hacen parte de lo mismo. El relato y el contrarrelato, o sea, son lo mismo, trabajan para los mismos, pero tienen discursos distintos para que a usted le suene bonito, para que a usted lo seduzca, para que usted se convenza y para que usted termine engañado y controlado por los mismos, pero con distintos relatos. Sí, ellos funcionan así. Ellos saben perfectamente que cuando implementan políticas en contra de las masas, saben que gran parte de esa misma masa se va a dar cuenta. Entonces ellos, antes de que aparezca una oposición, ellos la instalan. Y lo vimos en la pandemia pasada, cuando instalaron a la Chinda Brandolino, a la Karina Acevedo, a PSIN Chile y un montón de estamentos que daban la impresión de que estaban en contra, pero en el fondo avalaban el relato oficial de la OMS con respecto a estos bichos que andaban volando y que eran completamente imaginarios. Y mira, frente a eso, apareció, antes de que asumiera Donald Trump, apareció un informe de más de 500 páginas del Congreso de Estados Unidos, cuyo objetivo es preparar mejor las siguientes pandemias, es decir, ellos no niegan la pandemia, ellos la refuerzan, y denuncian de que el bicho con el que se originó la pandemia fue obtenido mediante ganancia de defunción en los laboratorios de Wuhan en China. Por lo tanto, el bicho existía y era un quimera. Un virus quimera es básicamente un virus manejado en laboratorio cuyo genoma es alterado para volverlo más infectivo, es decir, más patogénico. Pero aquí tenemos un problema de base, porque el genoma obtenido en Wuhan, China, se hizo con un método que se denomina in silico. Y ese método, que significa creado un computador, no necesita el patógeno, es decir, ellos no necesitan tener el bicho en la mano, diseccionarlo para decirnos este es el genoma. Ellos lo que hacen es dejar el patógeno a un lado, se meten en un computador y literalmente se inventan un genoma. Es decir, el genoma es teórico y virtual, no es real. Patentan el genoma a los más de 30.000 nucleótidos y con eso hacen la propaganda, hacen los test, hacen las inyecciones y por lo tanto la administración Trump, que está avalando eso con Robert Kennedy metido en el tema de la salud, está avalando la mentira de Wuhan, está avalando el congreso falso que se emitió en el Congreso, el informe falso que se emitió en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sigue latente y conforme las modificaciones que hicieron el Reglamento Sanitario Internacional, se van a empezar a levantar laboratorios visados por la OMS o por el organismo que ellos dispongan para hacer lo que se denomina una vigilancia genómica, que no va a ser otra cosa que laboratorios metiéndose en computadores sin hacer nada biológico, metiéndose en computadores, creando genomas in silico, es decir, inventándose genomas en computadores, patentarlos y decirnos que se vienen nuevas pandemias. Ese es el objetivo finalmente. Por lo tanto, Trump no va a parar esto, Kennedy no lo va a parar.
estos sujetos van a dar la impresión de que están en contra, pero van a potenciar completamente el tema de más inyecciones. La diferencia va a estar en que ellos van a decir, no, si las inyecciones COVID que promovió la OMS, todo eso fue una mentira, todo eso fue peligrosísimo, pero ahora sí que les vamos a colocar inyecciones buenas y estas sí que van a ser las de verdad. Pero va a ser una mentira, van a colocar más y mejor veneno. Jorge, es que hay que analizar, yo le sugiero a la gente, a nuestros online oyentes, online televidentes, que no solamente escuchen el discurso de esos supuestos salvadores que les reitero, no son salvadores, hacen parte de lo mismo, sino que tienen relatos y contrarrelatos para terminar a usted seduciéndolo, engañándolo, vendedores de humo, expertos en eso. ¿Cómo, cómo este tipo de personajes que seguramente hoy alguno de nuestros online televidentes, online oyentes está viendo como salvadores, que hacen parte de lo mismo? Yo sé que es difícil para muchos comprenderlo, ¿no? Les cuesta verlo así. Yo les sugiero que siempre revisen los hechos, la forma de actuar, no solo lo que dicen, también sus actos. Y una de las cosas que me parece a mí más tangible y más clara es ver de quién está rodeado Donald Trump cuando decide regresar o cuando le permiten regresar en su segundo mandato a la Casa Blanca. Los mismos que nos censuraron como locos. Tal cual, los mismos que hicieron parte de esos tiempos oscuros de hace 4 o 5 años atrás, los mismos que han venido fregando al mundo, son los mismos que hoy lo están abrazando. Entonces vemos al señor Zuckerberg, que ahora aparece con nuevo look, pero es la misma cosa. Vemos al señor Bezos, que por cierto, ahora que estabas mencionando el tema de DARPA, me puse a revisar el contenido de dónde viene este señor y tiene que ver su familia, creo que es su papá o su abuelo, no estoy segura, el papá del señor Bezos de Amazon, ¿no? Él tiene que ver con la fundación y la creación de este proyecto DARPA, que luego se involucra también con el tema de la CIA, que tiene que ver con todo el control gubernamental en los Estados Unidos, y que ustedes ya saben que la CIA es siempre tan cuestionada, ¿no? Entonces uno dice siempre son los mismos. Entonces sale un Elon Musk, que por cierto, antes de que ganara o antes de que tomara posesión el pasado 20 de enero, el señor Donald Trump allí en la Casa Blanca, como nuevo gobernante de los Estados Unidos, en Mar-a-Lago, el sitio donde vive Donald Trump, toda la multitud lo aplaudía en un homenaje que le estaban haciendo al nuevo presidente de los Estados Unidos y lo presentaban como el George Soros de la derecha. Y él se sonreía y decía, sí, sí, entonces soy el Soros de la derecha. Y uno decía, qué descarados son, o sea, nos lo están diciendo en la frente, en la cara, o sea que él se considera igual y tratan de desviar porque como Jorge lo ha dicho y por eso su canal se llama así El Mundo al Revés y él nos ha sido muy claros con el tema de esa dualidad, ¿no? Izquierdas, derechas, blanco, negro, arriba, abajo, el equipo de fútbol, el Boca, el River, entonces siempre hay un enfrentamiento, una confrontación, ¿no? Para que usted termine tomando partido, tomando postura por alguna cosa y no se permita ir más allá. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar». Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras. Porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país.
Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida, unos accionistas emprendedores, unos afiliados que creen, unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos, usuarios que nos prefieren y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota La Macarena, 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Y me llamaba la atención cómo para él era, con su corbatín en medio de la multitud, él era feliz de que le dijeran que era el George Soros de derecha. Y yo decía, ¿cómo nos ofenden la inteligencia estos payasos? Y ver cómo este personaje también es nieto del fundador del movimiento tecnócrata en Canadá hace cuántos años. Entonces, uno termina analizando que todas las fichas hacen parte de las mismas familias, de los mismos poderes y de la misma oscuridad de siempre. O sea, no están refundando nada, están siendo los mismos con las mismas y con su sed de control y poder. Y estamos en lo mismo. Y la gente se sigue engañando pensando que pasa el tiempo y que llegan nuevos salvadores cuando no lo son, querido Jorge. Exactamente, así funciona. De hecho, hace poco nos enteramos que dentro de la cofradía de la famosa Universidad de Yale, la Skull and Bones, estaban los parientes, los ancestros de Donald Trump, junto con los de los Bush. Por lo tanto, son básicamente la misma familia, pero ojo, son familias testaferras. No es que los Bush y los Trump sean los que mandan, no, ni los No, Soros, no. Estos son simplemente lobistas y testaferros. son la imagen visible del poder global, pero ellos no son los que mandan. Y para hacer la diferencia, tenemos que entender que un Jeff Bezos, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, sindicado como el hombre más rico del planeta, Bill Gates, Soros, etcétera, todos estos sujetos tienen dinero, les pasan dinero a administrar para ejercer políticas de control. Pero los que realmente mandan en el sistema son los que tienen la potestad de crear dinero de la nada. Estamos hablando de los dueños del sistema financiero internacional, los dueños de la Reserva Federal, del Banco Central de Pago de Europa, que son estos sujetos de la nobleza negra veneciana. Ellos son los que realmente tienen el sartén por el mango, pero a esos no los vemos nosotros en televisión, no los vemos haciendo el show que hace Elon Musk, ni el que hace Bezos, ni el que hace Mark Zuckerberg. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender de que lo que nosotros estamos viendo por televisión y que los indicamos como los sujetos que quieren adueñarse del mundo realmente son empleados de los que realmente quieren hacerlo. Ahora, para cerrar el tema de la ganancia de función que te estaba explicando, hay algo que se me quedó en el tintero, es que ese informe se indica que el SARS-CoV-2 fue obtenido mediante la ganancia de función que se le hizo, o de ingeniería genética, que se le hizo al virus original denominado SARS. Pero si el genoma de SARS fue obtenido in silico, es decir, mediante una simulación teórica y virtual, ¿cómo tú puedes a una secuencia binaria de datos totalmente ceros y unos dentro de un computador, cómo puedes tú hacerle ganancia de función a algo que está virtual dentro de un computador para convertirlo en un virus patógeno real? Quimera será, pero real. Es imposible. Por lo tanto, todo eso, esos sujetos que están pregonando de que el virus que salió de Wuhan, China, es un virus real, un virus quimera obtenido en laboratorio, es absolutamente falso. Tú no puedes hacer ganancia de función a una secuencia imaginaria, a una secuencia virtual y teórica. Eso es una soberana estupidez. Y lamentablemente hay mucha gente, inclusive profesionales de la salud, que están diciendo de que eso es real, de que hubo una ganancia de función. Karina Acevedo, esta doctora que promueve que estar en contra de las inyecciones, perfecto, me parece bien, pero ella valida esa teoría. De hecho, no sé si tú lo supiste, pero yo le pedí un debate a través de Rubén Luenga y ella contestó evasivas al punto que Luengas me dijo: yo no voy a insistir más. No quiso debatir simplemente. Y ahora me entero que le está dando, y que va a ser próximamente, le va a estar dando un debate a la doctora Almudena Zaragoza, que piensa exactamente igual que ella con la ganancia de función en Wuhan, China. Entonces, ¿qué debate va a ser ese? Qué convenientes, ¿no? Qué Claro. convenientes son. ¿Qué Cuando debate va a estamos, ser ese? ¿Están de acuerdo? no es un debate, están desalineadas para dar la misma desinformación, ¿no? Es que Exactamente. Mira, muchas personas, y discúlpame, pero yo creo que ese debate responde precisamente a que yo expuse de que ella no quiso debatir. Entonces ahora ella quiere dar la impresión de que efectivamente
Ella da debate, pero ella en realidad no da un debate a alguien que realmente la enfrente en un combate de ideas, por decirlo de alguna forma. Ella simplemente se va a meter a lugares donde estén de acuerdo con ella, si no, no va. Qué, qué fuerte todo esto y a pesar de eso, ver a muchas personas que siguen como así con los ojitos cerrados y con los oíditos tapados y se niegan a escuchar estas realidades, ¿no? Que como yo les reitero, no es que uno a capricho se quiera inventar cosas, estas son cosas que nosotros hemos venido descubriendo a lo largo de los años, de cómo funcionan, de cómo se mezclan, de los intereses que manejan y de cómo siempre han sido los mismos con las mismas. Y tocando este tema precisamente que estábamos tocando anteriormente, Jorge, respecto a cómo se pone en evidencia a alguien de quien podamos confiar o tener desconfianza. Y les ponía yo el ejemplo de quién está rodeado el señor Donald Trump, que es de los mismos con las mismas. Hablemos de precisamente de Dime con quién cómo, andas. y te diré quién eres, cómo precisamente alguien que llega supuestamente a acabar, y me acuerdo de la época del anterior mandato de él con drenar el pantano y el estado profundo, y Y no hizo hablaba y nada. hablaba, y salieron una cantidad de personajes y los sombreros blancos y yo no sé qué más se inventaron, y que los mensajes cifrados y cuántos en algún momento inclusive caímos ahí por tratar de creer que de verdad había llegado alguien a rescatar el mundo, había llegado el Capitán Planeta, ¿no? Eh, es el América, es el Capitán América, ¿no? El Capitán América que quiere salvar el planeta. eh, y uno dice, pero por Dios, ¿cómo pueden llegar a uno a engañarlo de esta manera? Entonces, conectándolo con todo esto, ¿qué tal si ustedes analizan, les parece normal que el señor que va en contra de supuestamente de la Agenda 2030, de la Agenda Walk, de la Agenda Verde, de todas las agendas que se supone que son tan dañinas para el mundo que lo son, pero que él llegó a defendernos a los demás, puro Capitán América? Entonces, ¿por qué está asociándose en este momento no solo con estos personajes, sino que está invirtiendo 500.000 millones de dólares que serán invertidos entre el 2025 al 2029 para su proyecto? Escuchen bien el nombre del proyecto, Stargate, que es el proyecto más grande del mundo en cuanto al manejo de la inteligencia artificial. ¿A usted le parece que un Salvador es promotor con estas millonarias cifras de la inteligencia artificial que al final nos va a llevar a ser completamente controlados y llegar al escenario más miserable de nosotros, como es el transhumanismo? ¿Eso a usted le parece que es digno de un Salvador? Y entonces este señor llega con estas ideas, además de implementar las monedas digitales, como lo dije al principio del programa. Dice, mi sueño es que Estados Unidos se convierta en la capital mundial de la inteligencia artificial, capital mundial de las monedas digitales, que también nosotros rechazamos porque eso va en contravía de todo lo que tiene que ser el bienestar de los pueblos. Y aparte de eso, el señor está promoviendo de manera absurda y macro el tema de la identificación digital con la excusa del control migratorio en Estados Unidos y en el mundo. Si usted a través de estos escenarios que él está promoviendo no se da cuenta que hace parte de lo mismo para llevarnos a un control total, en donde a través de la identificación digital, de las monedas digitales, de la inteligencia artificial, es como nos quieren controlar al resto del planeta, pues perdóneme, pero entonces yo no sé usted en qué planeta está viviendo. Ah, Jorge, o sea, la gente cómo no se da cuenta de esto. Mientras yo digo atacar esto, estoy promoviendo lo mismo. Exactamente. Trump está promoviendo el control biométrico, está promoviendo la instalación de las inteligencias artificiales. Es decir, está haciendo exactamente lo que nos dicen del foro de Davos. Entonces, Tal cual. dónde está el supuesto ataque al Estado profundo? El tipo está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, fíjate tú que con respecto al tema de los inmigrantes, del control de los inmigrantes, date cuenta de que todo esto, yo siempre creo que te he dicho a ti, o en todas las entrevistas que doy, cada política que implementen los dueños del mundo, empecemos a sacarle las capas a la cebolla y nos vamos a dar cuenta que tienen que ver con reducir población. Así Si es. tú, si tú observas, y esto lo sé de buena fuente, las personas que han estado capturando de manera ilegal en Estados Unidos, no solamente las están mostrando encadenadas y siendo deportadas, las están inyectando a la fuerza.
las están inyectando a la fuerza. Y eso lo sé ¿Y de qué buena les están fuente. inyectando supuestamente, Jorgito? Supuestamente vacunas contra el COVID, vacunas contra la influenza, contra la malaria, lo que sea. Por Pero favor. esa es la excusa, porque lo que les colocan es el veneno que nosotros sabemos cuál es. Entonces, todo esto es parte de la agenda de reducción de población. ¿Por qué Trump apenas asume, dice vamos a poner vacunas de ARNM contra el cáncer para todo el mundo? ¿Por qué Milei dice voy a comprar millones y millones de inyecciones para colocarle a las embarazadas, inyecciones Así también es. contra el sincicial? Embarazadas justamente, ¿no? Como cuando Exacto. empezaron a inyectar a nuestros Reducción, viejitos en reducción de Italia y en población. España. Claro, entonces esto que está haciendo Trump con respecto a los inmigrantes no es para acabar con la inmigración, es para reducir población. Eso es básicamente lo que están haciendo. Y es más, el famoso escaneo de iris que están haciendo en gran parte del mundo, donde inclusive te pagan por escanearte el iris, Así es, así es. toma en Y la cuenta gente está llegando a recibir plata por escanear su iris. Por Sí, Dios, no lo hagan. mira, esto es súper simple. Mira, aquí yo tengo un celular promedio, serán Sí. 7 milímetros, ya, es más o menos el grosor. Y tú ya tienes celulares donde tú tienes cámaras de alta definición, inclusive los iPhone tienen una cámara que es compatible con, por ejemplo, con hacer cine. Es decir, a ese nivel de calidad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que en un globo con el que te escanean el iris esté puesta una cámara de estas para escanearte el iris? Es decir, para tomarte una foto del iris, con esa profundidad. Entonces, lo que yo sostengo es lo siguiente, usando simplemente la lógica porque no tengo pruebas. ¿Qué interés tienen los dueños del mundo a través de estas grandes empresas que te quieren muerto antes del 2030? ¿Para qué quieren tu iris? Entonces, a través de la parte blanda del ojo, con ese cañón, perfectamente te pueden estar irradiando, se podría decir, frecuencias de microondas directamente al cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Dejarte tostado. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el mediano a corto plazo, las personas que les han supuestamente escaneado el iris van a desarrollar un turbocáncer cerebral. Porque, vuelvo a insistir, ¿qué interés pueden tener? Inclusive te pagan para que lo hagas. ¿Qué interés pueden tener en tu iris cuando de aquí al 2030 te quieren muerto? Entonces, por simple lógica y aprovechando la parte blanda del ojo, te pueden estar irradiando perfectamente. Y es más, yo sostengo que eso es radiación directa al cerebro. Claro, es una opción y es lo que puede estar pasando. Además que Porque no me hace lógica que quieran tu iris los mismos que te quieren muerto antes del 2030. están buscando algún beneficio, igual va conectado también al tema de la data, que según el mismo el presidente de la India, en algún momento dijo que la data se había convertido en el nuevo petróleo, ¿no? Es el nuevo Claro, oro claro, negro. pero La data. esa data les interesa posterior a la matanza global. Es decir, Ujú. pasado el 2030 va a ser fundamental que a ti te tengan metido en una ciudad de 15 minutos. Por eso que también tienen que reducir la población, porque en una ciudad de 15 minutos no puedes meter millones de personas. Así es. No puedes. Tienen que reducir la población. Y lo que estamos viendo hoy día, las inundaciones de Valencia, las quemas al sur de Chile, la quema de Los Ángeles, tú pones el mapa de ciudades inteligentes y es exactamente los mismos lugares donde ocurren estas cosas naturales, estas Lo catástrofes mismo que naturales. estaba viendo hace unos días, querido Jorge, y me llamó muchísimo la atención, que exactamente en donde pasó esa tragedia de Los Ángeles España, de lo de Valencia. la Dana, ¿no? Lo que pasó en Sí, sí. España, estaban ahorita anunciando que muchos de esos territorios ahora van a tener que ver con proyectos de tecnología, de energía y eso. El gobierno español Ciudades les de dice, 15 qué minutos. coincidencia, ¿no? Sí, sí, Los Ángeles lo mismo. Recuerda tú que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 El ya 28. está prometida la ciudad inteligente. Y por lo tanto tienen que reducir población. Y en eso están. Por eso es que Entonces, yo te digo que todas las políticas que ellos están implementando de atrapar inmigrantes, encadenarlos, inyectarlos, es parte del sistema de reducción de población. qué horror, porque yo he sido una de las primeras que condeno y no estoy de acuerdo con el tema de la inmigración ilegal. Yo siempre lo he dicho a través de mis programas, pero no a capricho porque yo diga, ay, es que el migrante no se merece estar en algún territorio. Es porque es que además eso hace parte de la misma Agenda 2030. Si ustedes lo miran, hace parte de los objetivos y de hecho dicen,
que las personas tendrán que acomodarse y aceptar a los migrantes que lleguen de distintas latitudes. Por eso yo la he rechazado, porque además es promovida, ¿no? No es que la gente de manera Claro, orgánica hay decidió una, irse, hay una inmigración real, natural, pero esta que es es muy artificial. poca a Claro, comparación de la que es promovida y paga, exactamente. que llevan a tanto delincuente y que el objetivo primordial es que te vuelvas foráneo en tu propio territorio, terminar con romper el tejido social de cada ciudad, de cada Claro. país, y Mira, que al final, tú termines sintiéndote extraño, pierdas tus tradiciones, tus costumbres, tu identidad, tu cultura, y nos están mezclando a todos. De hecho, por eso me llama la atención, Jorge, que creo que ya varias personas lo hemos venido analizando, como los equipos, por ejemplo, el equipo de rugby de Países Bajos, ¿no? De Holanda, usted los mira y todos son de aspecto indio. O sea, y uno dice, ¿y de cuándo acá los holandeses parecen indios? Precisamente esa es la consecuencia de esas migraciones masivas que son provocadas. No es, ay, llegamos acá a este territorio y así nos están volviendo. Mire, yo acabo de regresar, yo le estaba contando a Jorge, yo acabo de regresar de Europa y me llamó mucho la atención, particularmente en Portugal, en Lisboa y en Oporto, pero sobre todo en Lisboa, me llamó la atención ver muchos de los vendedores, de las personas que atienden en los restaurantes, mucha de la gente que usted ve por la calle haciendo alguna actividad como básica, esencial, son indios, son indios. Y la otra parte de la que están caminando mucho por Portugal son africanos de Cabo Verde, porque además me tomé el tiempo para preguntarle, por ejemplo, a una niña que en algún momento me estaba atendiendo en un restaurante, yo le pregunté y me dijo, soy de Cabo Verde. Entonces, uno ahí empieza a entender cómo se mueven. Y también me puse a investigar por qué tanto indio en Portugal, y es porque en los últimos años el gobierno portugués está entregando con facilidad la nacionalidad portuguesa a los indios. Entonces uno dice, ¿cómo los escogen a estos gobiernos y llegan a cumplir agendas, ¿no? Y parte de esas agendas es, reciban migrantes, no importa de dónde vengan, denles las facilidades, denles subsidios, denles medicina, salud, denles un dinero mensual precisamente y denles trabajo y denles además un pasaporte, su nacionalidad, ¿no? Y es muy fácil moverse. Vaya usted, trate de moverse a otro país a ver si es así de fácil, ¿no, Jorge? No es tan fácil. Jorge, hablando de todo este tema de inteligencia artificial, yo le escuché a usted un comentario que quiero que lo compartamos aquí en nuestro programa Despertando Conciencia a través de Radio Global. Y es sobre esa plataforma o esa red que es TikTok. Porque usted hizo un análisis en alguno de los espacios que compartió, que a mí me gustó y me dejó pensativa, y me gustaría que le compartiera a nuestros online oyentes. Porque la gente a veces piensa que solamente es descargar una aplicación, divertirme y ya. Y no se imagina la dependencia y el nivel emocional complejo de salud mental a donde lo están llevando, si en algún momento deciden suspenderle a usted el TikTok, porque hoy vemos a la gente adicta a las redes sociales, pero particularmente al TikTok. Hablemos de ese análisis que usted hizo, Jorge. a ver, yo he hecho varios análisis con respecto al tema del TikTok, pero me imagino que es con Sobre el respecto, tema de la ansiedad y la depresión. claro, al hecho de que en algún momento se estaba prohibiendo el uso de TikTok en Estados Unidos, que después creo que se Este regularon con señor la respecto a eso. postergó, sí, le Claro, dio unos días más. Ujú. exactamente. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Tal y como decía anteriormente, todas las políticas que ellos implementen tienen que ver con reducir población. Que hoy día que tengamos una cantidad gigantesca de adolescentes, sobre todo, adictos a la red de TikTok, haciendo sus challenges, teniendo miles y miles de seguidores. El hecho de que se los corten les produciría básicamente una especie de falta de droga potente, al punto que muchos de ellos terminarían probablemente hasta suicidándose. Y no me estoy equivocando con respecto a esto, porque esto es básicamente un sistema de drogadicción de otra forma simplemente. Entonces, esto puede generarse de esa forma. Ahora, si tú, por ejemplo, observas cómo se maneja el algoritmo de TikTok, es una forma bastante simple de entenderlo. Tú te haces un TikTok, te haces un video que se vuelve medianamente viral y de pronto te encuentras, no sé, con 10.000 seguidores.
Pero resulta que de los 10.000 seguidores probablemente reales sean no más de 100. El resto te lo ha puesto la red para que tú creas que eres alguien famoso en TikTok. Entonces tú de pronto tienes un TikTok con 100.000 seguidores, pero resulta que tú haces un llamado y no llega a nadie. Entonces un llamado, por ejemplo, que te acompañen a ir a un punto importante, o vamos a mi YouTube para que me vean en mi canal y no te va a ver nadie, porque no hay realmente gente verdadera siguiéndote. Son bots que te pone el sistema de TikTok para hacerte creer que tú eres alguien famoso. Es básicamente eso. Y esa adicción te la van generando y te la van creando para que tú te vuelvas de alguna manera tan dependiente que si algún día te cortan el flujo de dopamina que te da esa red o cualquier otra red, y tú entres en desesperación y te suicides. Esto es parte de la agenda de reducción de población. Por otro lado, otro análisis que yo hago, que si tú analizas en la época fuerte de la censura, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, resulta que te censuraban las mismas cosas. ¿Y no se supone que TikTok está del lado de China? ¿No se supone que TikTok está totalmente contrario a las políticas de Occidente? ¿Y por qué censuraban todos lo mismo? Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo todas estas agendas, todos estos softwares en el fondo de control y de distracción trabajan exactamente para las mismas agendas. Tú, por ejemplo, si subes en TikTok algo a favor de Gaza y en contra del sionismo pro-israelí, TikTok te lo censura. Y tú dices, pero no se supone que esto es de los chinos, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Aunque TikTok eventualmente puede ser una empresa privada, nosotros sabemos que el gobierno chino no permite nada que no esté visado por el partido. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. ¿Y cuál es el peligro de tener TikTok en tu teléfono? Que le está dando acceso directo a toda tu información al Partido Comunista Chino. Jorge, cuando estamos sacando las cifras precisamente porque es que se ha vuelto como el discurso de ataquemos todo lo que tiene que ver con China, ¿no? Y es el peligro de China. Y entonces el nuevo presidente de Estados Unidos, voy a tomar medidas en contra de aquellos que sigan haciendo acuerdos y acercamientos y convenios económicos con China. Me llama la atención porque es que no se han dado cuenta que mientras tanto él se reúne con el señor de China. O sea, mientras a los demás les prohíben acercarse a China, ellos, de hecho, él tiene una excelente relación con el señor de China, ¿no? Y no desde ahora, sino desde su anterior periodo. Entonces uno dice, Desde Rockefeller, que Estados Unidos con China son del mismo pero bando. son socios, pero son cercanos. Entonces es como ese montaje, esa obra teatral que nos montan, en donde lo que siempre les he dicho a ustedes, pelean en público, pero en privado toman whisky y tienen negocios, ¿no? Porque son muy amigos. Hablando del TikTok tan, tan cuestionado, tan como le pusieron como ese INRI por ser disque supuestamente chino, las cifras de su conformación dicen que el 60% de los inversores del TikTok son inversores internacionales. El 20% son ingenieros creadores del software que son chinos, ¿no? Y el 20%. Y el 20% de los empleados de TikTok son, de ese 20%, 7.000 son estadounidenses. Entonces, ¿de qué carajos están hablando? ¿Qué es la red? ¿Qué es la plataforma china? ¿Qué es un peligro cuando ahí está metida gente de todas partes del mundo, particularmente de Estados Unidos? O sea, ¿qué hay detrás de esto de verdad? Sí, mira, aquí hay algo bien interesante. Hace unos días subí a mi Facebook un video cortito de una ciudadana norteamericana que tenía un gorrito del Make Ah, sí, lo vi. America Great Again. Made in China. Claro, ella decía, miren, aquí en la parte del frente del gorro dice Designed in USA, diseñado en Estados Unidos, y lo da vuelta y dice Made in China. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo Trump, que se supone va a devolver los puestos de trabajo robados en China al ciudadano norteamericano, arma su campaña mandando a hacer sus gorros en China? Entonces ahí se ve como claramente estos tipos están literalmente atornillando al revés. Es decir, no es real eso, están todos coludidos. Ahora, una cosa que es importantísima y que es relevante dentro de esta batalla en la mente de las personas. A mucha gente se le ha metido en la cabeza que lo que está intentando apoderarse del mundo es el comunismo. Pero no es el comunismo, es la influencia de los súper ricos que controlan el sistema. Ellos son los que se quieren apoderar del mundo. Estamos hablando de que no es el Foro de Puebla, no es el El de Sao el Paulo Foro de y Sao esas cosas. Paulo, ni el Grupo de Puebla, es el Foro de Davos, es la ONU, es la OMS, es qué sé yo, la UNICEF, La son ONU.
Exacto, son ellos los que están detrás de esto y los que están detrás de ellos son los dueños del sistema financiero internacional. Estamos hablando que el mundo está intentando ser asaltado por los más ricos, no por los comunistas. Los comunistas no tienen nada que ver y si tú analizas finalmente cómo opera China, no tiene nada de comunista China. China es una empresa gigantesca de carácter liberal comandada por oligarcas metidos en un partido que se llama el Partido Comunista Chino, que lo militan, por ejemplo, sujetos como Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, que tiene una fortuna de 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el Partido Comunista Chino, esos rojitos son controlados desde la City de Londres, por Dios, es así de sencillo. O sea, Exacto, si son oligarcas. ese miedo, esa imagen que nos han querido vender siempre de China, ¿no? El peligro de China y eso, pero no nos cuentan de verdad quiénes crearon ese comunismo, ese supuesto comunismo, porque analizando lo del comunismo, al final no termina siendo la antítesis del capitalismo, termina siendo parte del mismo capitalismo y de los mismos creadores de todo este sistema Es el que otro nos lado han del venido sistema dualista. Tesis, tal cual. antítesis, síntesis, así funciona. De hecho, el banco CBDC, que es el banco más grande del mundo, que los medios de comunicación vendidos lo venden como chino, es controlado por la City de Londres a través de los Rothschild. Así funciona. O sea, esos Rothschild desde siempre han tenido control de muchos escenarios, incluido la parte de China. Así de sencillo. Mira, de Así hecho, de las sencillo. guerras del opio, que hubo dos guerras del opio de la corona británica en contra de China, donde ellos tomaron finalmente el control de China, y se podría decir que desde la época de las guerras del opio, estamos hablando 1850, 1860, por ahí, desde esa época que China está bajo el control del imperio británico o del imperio anglo-veneciano. China no se maneja sola. Entonces la Así es. gente que crea que China, los chinos quieren apoderarse del mundo, no, los chinos son los primeros esclavos de este nuevo orden mundial. Y ojo que nos dicen, es que hay que tener cuidado porque los que no quieren implementar esa forma de gobernanza china, pues es que allá fue donde arrancaron lo que nos quieren implementar en todo el mundo, no fueron los chinos. Exacto, A por ellos eso es los que los chinos, esclavizaron. exacto, son los primeros esclavos del sistema de nuevo orden mundial. Y por eso es que el eje China-Rusia es el que va a tomar el mando, porque está presupuestado de esa forma. Donald Trump tiene prometido echar abajo la Reserva Federal. Y cuando echa abajo la Reserva Federal va a echar abajo el dólar y se va a implementar la moneda electrónica. Ahora él dijo que estaba en contra de las monedas CBDC, pero eso es un decir. Estos tipos cuando dicen algo hacen todo lo contrario. Recordemos a Javier Milei. El Papa era el representante del maligno en la tierra cuando estaba candidateándose y una vez presidente va al Vaticano y hasta le besa la mano. Y después lo invitó para que fuera también a Argentina. A mí me llama la atención todo esto y todas estas respuestas que hoy estamos dando con Jorge Zamora desde Antofagasta, Chile, para todos ustedes, es dejándole como dicen los argentinos, picando, picando, para que usted empiece a analizar cada dato que les estamos botando, para que usted empiece a abrir su mente, su pensamiento crítico y empiece a ver las cosas mucho más allá de lo que le proyectan a usted los medios de comunicación, la información oficial de la Casa Blanca y de otros países y de otros gobiernos. A mí me llama precisamente la atención, Jorge, que apenas llegó el nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, mandó desactivar la página en español de la Casa Blanca. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Dio la orden de quitar la traducción en español, porque ahí se manejaba la parte en español también, pues para que todo el mundo tuviera acceso, y la mandó desactivar, la parte en Mira, español. mira, esas políticas estúpidas obedecen a que el patriota trasnochado gringo, que cree que Trump lo va a salvar, cree que con eso está dando una señal contra los hispanos Ja. con respecto al tema de la inmigración. Entonces, de esa forma va operando este sujeto. A Trump realmente no le interesa lo más mínimo si es inmigrante, si es norteamericano, le da lo mismo mientras se reduzca población, porque esa es la idea de ellos. Y por eso es que de los avisos más importantes fue empezar a meterles a la gente inyecciones de ARN mensajero, que es una mentira, porque no hay ganancia de función sobre estos patógenos como para hacer un ARN mensajero. Lo que van a hacer, van a simplemente poner patógenos nuevos. De hecho ya lo están haciendo. Hoy día apareció un patógeno nuevo, no sé en qué parte, no me acuerdo el nombre, siempre le ponen nombres muy extraños, para empezar a meter miedo. Como te decía anteriormente, patentar genomas, empezar a hacer las campañas de terror, los test que son falsos test, las inyecciones que son falsas inyecciones, simplemente todo para inocular veneno a la gente. Y eso es además parte de la política de Trump.
Así es. Además, la excusa de que todos los capturados supuestamente son inmigrantes ilegales, pero no solamente se queda ahí. Cuando yo les decía hace unos minutos atrás que yo siempre he estado rechazando el tema de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque ha sido promovida por los mismos. No es que yo no esté de acuerdo que la gente se pueda mover. Yo siempre digo, muévase, pero de manera responsable, porque es que uno también ve gente, Jorge, que uno dice que el sueño americano, que el sueño para acá y para allá, y yo me voy y no me importa lavar pisos. Uno dice, ¿en serio? Pues lávelos en su país, ¿cierto? Pero uno ve gente que vende todo, termina yéndose para otras latitudes en donde no son nadie, pierden todo, inclusive deciden no regresar a su país porque les da vergüenza que perdieron todo y que cómo voy a llegar yo como perdedor, ¿no? O sea, qué taras que tenemos los seres humanos. No pasa nada, y es que acaso uno vive del qué dirán. Lo que me preocupa mucho es cómo a partir de esa falta, de esa falsa campaña de estamos limpiando Estados Unidos de todos estos delincuentes, le están colgando a muchos migrantes, les están colgando delitos que no han cometido y los están fichando como de verdad si fueran personajes como terroristas, delincuentes, criminales, y así es como Mira, los están regresando a sus países cuando está comprobado que mucha de esa gente que han regresado a los distintos países, incluido Colombia, no han tenido antecedentes ni en Estados Unidos ni acá. mira, lo que pasa es que, fíjate tú que Trump firmó una de estas Órdenes ejecutivas. órdenes ejecutivas y empezó desde ahora en adelante a sindicar a todo cártel, a los cárteles como terroristas, como terrorismo. Entonces con eso ellos pueden perfectamente tomar un grupo de inmigrantes, ponte tú 100 inmigrantes, decir que estaban haciendo actos de terrorismo, es decir, moviendo drogas, y los fusilan a todos y listo. No hay que darle explicaciones a nadie. 100 menos. Reducción de población lograda. Entonces, todo lo están haciendo en orden a que se pueda reducir la población, como sea y donde sea. Por lo tanto, esto no es una guerra en realidad contra la inmigración, es una guerra contra la población humana. Eso es Hay lo que una están haciendo. cosa que estuve también durante las últimas semanas encontrando y profundizando sobre la historia de este señor Bukele, y lo hablo porque pues el secretario de Estado nuevo, Marcos Rubio de Estados Unidos, acaba de hacer visita también a El Salvador. Y pues para nadie es un secreto que nos han vendido a Bukele como ese Salvador que llegó a rescatar el Salvador de la inseguridad, de las maras, ¿no? De construir las megacárceles para meter estos delincuentes y de que cómo supuestamente El Salvador ha crecido económicamente. Muchas personas que lo siguen viendo como salvadores no analizan también que fue el primero que implementó esa moneda digital en El Salvador, ¿cierto? Que ha estado de acuerdo con todas esas políticas de control en donde Y usted el centro de vacuna más grande de Centroamérica. pero total. Y aparte de eso, estuve yo investigando y me encuentro con una historia que escribe un periodista de El Salvador y él relata el rabo de paja que al parecer tiene el señor Bukele y que por eso él esperaba mucho esta visita de Marcos Rubio en estos días anteriores a El Salvador. Y de hecho dice que le hizo como oferta al gobierno de Estados Unidos alquilar las cárceles, las megacárceles que ha construido para los delincuentes del Salvador, para recibir presos estadounidenses y de cualquier otro país que el gobierno de Estados Unidos decida enviarle y cobrarles unas tarifas bajas. Al parecer dicen que el señor está desfinanciado porque igual sostener estas megacárceles es costoso y por lo visto parece ser que es que estas megacárceles no solo han venido metiendo a los de las maras, a los delincuentes de verdad, sino como que a todo el mundo al que se les aparece van metiéndolo preso y está desfinanciado y por eso le hace este ofrecimiento al señor Marco Rubio, que no aceptó, le dijo que lo estaban revisando, pero dice, además este periodista salvadoreño, que el señor Bukele lo que está es asustado y que tiene rabo de paja, porque en este momento se encuentra a punto de que lo descubran. Y entonces yo seguía mirando toda esta investigación que hace este periodista salvadoreño y lo que cuentan es que en El Salvador, para montar todo esto de que este señor llegó a limpiar el país y a salvarlo del terrorismo y la inseguridad, él hizo acuerdos con los delincuentes de las maras, con los cabecillas de las maras, los mete presos y luego se los llevan a la frontera con Guatemala y los dejan libres para que se vayan. Ese fue el acuerdo que hizo con ellos para que dieran la sensación y percepción de seguridad en El Salvador, pero lo que él estaba buscando era su nueva reelección y que lo dejaran trabajar bien en su primer periodo. Y lo que no contaba él
es que a estos tipos que dejó libres en la frontera con Guatemala, los capturó Estados Unidos y en este momento están en juicio de Nueva York a punto de contar el trato y los arreglos que hicieron con el presidente Bukele en Salvador. Entonces, ese es el nerviosismo y por eso le está pidiendo a Estados Unidos que se los mande, que por favor se los mande, que se los deporte, que él se encarga de ellos. Entonces, es un poco Se los van a escuchar devolver vacunados. es un poco escuchar estas historias y contárselas a ustedes, que son investigaciones también de periodistas que no se han prestado para estos juegos, de decirles a ustedes que no todo es lo que parece, que ese Bukele también que se ha mostrado como Salvador también hace parte de lo mismo. O sea, Jorge, Sí, sí, sí funciona así. Sí. Esto es trato de entre delincuentes, si esta cosa funciona de esa forma. De los hecho, acuerdos una vez Boric dijo acá en Chile, cuando todavía no era ni siquiera candidato, dijo que la revolución hay que hacerla con los delincuentes, porque ellos no tienen nada que perder. Así dijo Boric. Jorge, ya cerrando nuestro programa, tengo dos puntos importantes. Uno, terminando precisamente con este tema de Donald Trump, que vino a hacer estos cambios, porque de ahí se viene como ese gran reinicio, ese reseteo, ¿no? Se va a implementar durante estos 5 años que siguen, ¿no? Por eso este numeral 2025 de nuestro programa, porque este es un año coyuntural. ¿Qué opina de esas decisiones que él está tomando de recuperar territorios como Canadá, aunque dijo no quiero recuperar Canadá, sino que hagamos como una fusión, que tengamos los mismos intereses, de Groenlandia, la isla que ahora pertenece a Dinamarca, del mismo canal de Panamá, del Golfo de México, que ahora se quiere llamar el Golfo de América? ¿Qué opina de eso? Mira, ellos, como manejan el sistema dualista de tesis, antítesis, síntesis, manejan los dos lados en el fondo, ellos con la llegada de Trump tienen que radicalizar el conflicto con la izquierda. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda ahora está viendo que en Estados Unidos hay un gobierno de ultraderecha, es decir, está ascendiendo un nazi, según la visión de la gente de izquierda. Aunque los nazis eran nacionalsocialistas, eran de izquierda, pero bueno, la gente de derecha no entiende eso. Perdón, la gente de izquierda no entiende eso. Entonces, cuando Trump dice, quiero anexar Groenlandia, quiero cambiarle el nombre al Golfo de México, quiero recuperar el canal de Panamá, inmediatamente ven un Hitler, ven un tipo que se quiere expandir, que ven un tipo que se quiere anexar territorios que no les corresponden. Por lo tanto, en el fondo es una payasada, porque Groenlandia es parte de Dinamarca y Dinamarca no le va a entregar eso. Lo otro también es simplemente para radicalizar la división izquierda-derecha. Yo, por ejemplo, conozco a mucha gente de izquierda, estoy metido en algunos foros de izquierda también, de repente hablo, a veces no hablo, pero estoy mirando, como estoy también metido en foros de gente de derecha, y veo cómo Para los de analizar, izquierda, claro, claro. veo cómo los de izquierda están absolutamente convencidos de que Trump es un sujeto de ultraderecha, es decir, es un nazi que quiere adueñarse del mundo. Y eso es una payasada. Trump no tiene ideología. Los tipos que están arriba no tienen ideología. Ellos usan la Así es. ideología para gobernar. Entonces, cuando les conviene una ideología de izquierda para hacer su fechoría, lo hacen. Yo siempre pongo el ejemplo acá de Michelle Bachelet. Cuando Michelle Bachelet fue presidente de Chile, levantó más de 30 termoeléctricas, todas contaminantes, y nadie dijo absolutamente nada. Y cuando asumió Sebastián Piñera de derecha, intentó hacer una termoeléctrica, se le fue todo el país encima. Entonces ellos saben que con un gobierno con carita de izquierda, ellos pueden hacer más fácil sus negocios. ¿Por qué? Porque creen que el gobierno de izquierda no va a permitir que se hagan ese tipo de cosas. Y pasó, como decimos aquí en Chile, pasó piola, pasó sin que nadie se diera cuenta que Bachelet hiciera un montón de termoeléctricas, pero a Piñera no se lo permitieron. Entonces ellos van manejando así, van viendo en qué parte del mundo conviene poner un gobierno de izquierda y en qué parte conviene poner un gobierno de derecha, porque ellos manejan ambos ¿Y lados. en qué momento, exacto, en qué Exacto, momento se agita de las masas, ¿no? exacto. Cuando Y quieren ahora, escuchar. y ahora, ¿por qué hay un gobierno de pseudo derecha en Estados Unidos? Porque les conviene, porque desactivan automáticamente al patriota que podría hacer algo. Por ejemplo, si durante la administración Biden hubiese aparecido el tipo de salud diciendo vamos a colocarle de aquí en adelante vacunas de RNM contra el cáncer a todos los ciudadanos norteamericanos, se le habrían ido todos encima a Biden. Pero lo hizo Trump y todos aplaudieron, como focas, como dijiste tú. Así van funcionando. Así es. Hay una noticia que salió en los últimos días y yo me acuerdo que cuando estaba lista para ser reelegida en su segundo periodo, la señora Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ella estaba proponiendo la creación de un escudo europeo de la democracia.
Pues bien, Bruselas ya decidió aceptar la propuesta de ella, deciden crear el escudo europeo de la democracia, supuestamente para combatir la desinformación. Recuerden que ese fue el tema base del foro de Davos del año anterior, ¿no? El ataque de la desinformación, y llegaron a llamar a la gente que no estaba alineada con la información que ellos quieren suministrarle al pueblo para mantenerlo dormido, llamarlos hasta terroristas informáticos, ¿no? A los que no se alinearan con la información que ellos querían suministrar. Bruselas ha creado entonces ya el escudo europeo de la democracia, así que es una realidad para combatir desinformación y las injerencias maliciosas, y ha elegido como presidenta de este escudo de la democracia a una mujer que se llama Natalie Loiseau, que es una mujer eurodiputada, adivine qué, super lobista del señor George Soros, y aparece en una fotografía, como ya murió Soros, George Soros, papá, ahora aparece en la fotografía al lado de Alexander Soros, que es el heredero y pues que ya igual están adoctrinados, listicos, formaditos para seguir por la Ese es misma más herencia, ¿no? radical que el papá. Exactamente. Entonces, queríamos contarles esa noticia para que sepan cómo se está moviendo el tema de la geopolítica en el mundo, y así es como empiezan a, a organizar también este escenario en donde se supone que están protegiendo a la Unión Europea de la injerencia maliciosa y maligna de gente que se quiera meter a atacar la democracia, el tema de las elecciones, que den desinformación, que digan lo que no le conviene a la Unión Europea. Vean ustedes cómo es una forma también de control, ¿no? Sí, sí. Mira, Vamos a, aquí hay algo interesante. Ellos quieren crear un escudo para proteger la democracia, pero el sistema que ellos implementan no es una democracia, son gobiernos representativos. estamos de acuerdo, Es es totalmente dinerocracia, diferente. No, dinerocracia, partidocracia, cleptocracia, lo que tú quieras, pero no es democracia. La de democracia, acuerdo. vamos a la etimología, demos, pueblo, cracia, gobierno, el gobierno del pueblo, es cuando el pueblo ejerce su poder soberano. Eso no pasa en Europa, no pasa en Así es. Argentina, ni en Colombia, ni No, en no pasa Chile, en ni en ninguna ninguna parte, parte. en ninguna parte. Entonces, mediante un sistema de neolengua orwelliana, nos han dado vuelta el concepto y nos han convencido de que eso es una democracia. Entonces, los tipos que quieren defender, no es la democracia, quieren defender su dictadura encubierta. Así Eso es. es. Y quieren amordazar a todos los que estemos informando en serio. Porque eso es lo que ellos andan buscando. Ahora mira, una última cosa. Aquí en mi canal del Mundo al Revés, ahí en youtube.com/mar, tengo una descodificación que hice a la película Ellos Viven, They Live, de John Carpenter, del año 82 aproximadamente. Y ahí Ay, para aparece, verla, Jorgito. sí, ahí aparece una escena bien interesante en donde este sujeto que se pone los lentes, recuerda que si los lentes ven la Sí, falsedad, se sí, ponen sí, los sí, lentes ven sí. la realidad, Cuando con los los cliques lentes se los puestos pone. ingresan en una especie de búnker subterráneo, se está llevando adelante una reunión entre los sujetos medios extraterrestres que controlan el mundo con la clase política testaferra. Y ahí en esa película hablan de que el 2025 es el año clave del control del mundo. Por eso la importancia de este año y de todos estos temas que hoy estamos analizando, por eso Exacto, nuestro para que lo numeral vean. 2025, hay que entrar a su canal precisamente, Jorgito, para el cierre, para el cierre. La Sí, pregunta es, ¿vamos directo a un colapso mundial desde la economía? ¿Es el preámbulo acaso lo que estamos viviendo ahora de la implementación de ese nuevo sistema, de ese nuevo orden mundial que se produce cada cierto tiempo, de ese corte que ellos hacen, ¿no? Para crear un nuevo sistema, llevándonos tal vez, no sé si a ese punto o algo muy similar a la gravísima depresión financiera del año 1929-1930, podría ser, y acaso llevándonos hasta ese límite es el momento ideal para que cuando la gente entra en crisis, sobre todo al acabar con la clase media y el mundo completamente agitado, con inflaciones, con temas económicos preocupantes, con escasez, desempleo, etcétera, puedan implementar esa renta básica universal de la que han venido hablando los líderes del mundo de tantos partidos, pero todos alineaditos con la misma idea. sí, bueno, el objetivo de ellos es llevar al mundo a una gran crisis. De hecho, en algún momento lo dijo, creo que el propio Henry Kissinger. La mejor manera de llevar al mundo a un nuevo orden mundial es llevarlo a toda una gran crisis y lo aceptarán encantadísimo en el fondo. Por lo tanto, cuando aparece un Klaus Schwab que habla del Cyber Polygon, de que ahí va a haber un apagón
de internet prolongado y producto de manos terroristas, obviamente son ellos mismos, porque ellos avisan lo que van a hacer y llevan al mundo una crisis. Claro, pueden implementar rápidamente un sistema de moneda electrónica, eliminar el sistema de moneda fiat, que es la actual, dinero deuda, y decirnos con eso, bueno, se acabó el dinero deuda, le hemos dado un golpe a la Reserva Federal, que, insisto, es una de las promesas de Donald Trump, e implementar el sistema de moneda electrónica con el que nos van a terminar de meter en el saco, porque eso es básicamente lo que ellos andan buscando. Entonces lo pueden lograr perfectamente cuando ellos quieran realmente, porque tienen todo el sartén por el mango, tienen en las manos las instancias de propaganda, tienen todos los medios de comunicación a su favor, y por lo tanto ellos pueden implementar esta psicosis colectiva en cualquier momento. Es cosa de que ellos digan vamos y esta cosa se echa a andar. Lamentablemente es así, es una cosa terrible, pero está todo en sus manos en el fondo. Nosotros lo único que tenemos son, yo por ejemplo saliendo a la calle con unos humildes volantes, canales alternativos, pero ellos realmente tienen el sartén por el mango, porque ellos dicen, por ejemplo Reuters, que la manejan los Rothschild dicen X y Z, y todos los demás toman ese X y Z y lo promueven por todos lados. Nadie verifica si eso es cierto. Simplemente lo replican por todos lados porque son órdenes de los Rothschild. Me consta y se lo digo como periodista porque en su momento, cuando nos enviaban todos estos cables internacionales y nosotros teníamos que hacer difusión de esto, pues porque además era Agencia EFE, Reuters, todas estas agencias internacionales eran como la última palabra. Nosotros tomábamos en las salas de redacción estos cables internacionales en su momento y era lo que difundíamos en los medios masivos de comunicación, ¿no? Y así se sigue haciendo. Por eso ustedes, y les voy a compartir este video, precisamente los voy a dejar para despedir el programa con ese video, para que ustedes vean cómo ve usted rostros de distintos presentadores y periodistas en el mundo. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, parecen leyendo el mismo teleprompter, la misma Es el línea mismo. editorial. Es lo mismo. Es lo Francia, mismo. Asia, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, todos hablando exactamente de lo mismo. Y sin verificar nada. Tal cual. Ahí, para este cierre, Jorgito, para esta conclusión de lo que hemos venido hablando, de la importancia y de lo coyuntural que es este numeral 2025, ¿no? Por eso la importancia de este programa. Este año es el comienzo del fin, lamentablemente. Es apocalíptico, ¿no? Sí. Jorge, lo del reloj del apocalipsis que acaban de mover también, ¿usted qué opina de eso? O sea, son tan atrevidos que además, a 2 minutos. Además, se atreven cada cierto tiempo a moverlo, a trazarlo o a adelantarlo. Ahora dicen que estamos a 2 minutos del apocalipsis. Si la gente no se da cuenta de lo que están haciendo, por Dios, lo acaban de hacer hace apenas un par de semanas, liderado por uno de nuestros expresidentes de Colombia, el que recibió Nobel de Paz por hacer la tarea y por cumplir agenda, ¿no? Que ahora pertenece a la mesa directiva de la Fundación Rockefeller. Nada es gratuito, ¿no, Jorgito? Exactamente. Usted obedece, usted hace la tarea y le damos premio. Sí, y se pararon en medio de todo el mundo ahora a mover, a adelantar el reloj. Nos mantienen en un estado de miedo, de pánico, en donde solamente nos están diciendo, no saben lo que les espera, porque nosotros estamos listos para crear este caos. Además, recordemos, ¿no? Crean la crisis, nos controlan desde el problema, caos, reacción, solución. Y aparecen los supuestos salvadores, ¿no? Eso ellos mismos. Hacen el problema, las reacciones que la gente tiene miedo, y la solución la ofrecen ellos mismos. Mira, a mis redes entró el otro día un sujeto diciendo que yo era un promotor del miedo. Y que lo único que hacía era promover el miedo. Mira, y eso es bien interesante, porque realmente lo que yo hago es dar conocimiento, entregar lo que sé. Simplemente hago eso. Si tú decides tener miedo con lo que sabes, es decisión tuya. Conocimiento es poder. Si tú el conocimiento lo conviertes en miedo, es tu decisión. Por lo tanto, si tú decides tener miedo, vas a tener que cobrar lo que te corresponde. Pero nosotros lo que estamos haciendo no es promoviendo el miedo, estamos promoviendo conocimiento. Y ese damos herramientas para que descubras qué terreno estamos pisando. Exacto, y entonces por lo tanto nosotros no tenemos ninguna incidencia en promover el miedo. Que nos achaquen a nosotros que estamos promoviendo el miedo es como decir que tú tienes influencia en que una persona se enamore de otra. Tú decides a quién querer, tú decides si tienes miedo o no. Por lo tanto, es tu decisión. Qué curioso que esas mismas personas que sugieran esto no ataquen
a los que de verdad generan ese miedo y ese caos, ¿no? Y que es desde el escenario desde donde siempre nos han mantenido controlados, ¿no? La gente se enoja con los que denuncian el engaño en lugar de enojarse con los que les engañaron. Así A los que funciona. y los mantienen engañados, ¿no? Y los mantienen engañados y Exacto. desinformados. Mira, Hay un, mira, una anécdota en la calle, sí, repartiendo volantes y hablando, una viejita se acerca y me dice, pero ahora recién vienen a hablar que estas inyecciones son peligrosas y enojada la viejita con nosotros y nos retaba. Y yo le digo, señora, nosotros en ese momento llevamos 3 años en la calle. Llevamos 3 años en la calle, sí, pero ahora vienen a hablar. Claro, se enojan con nosotros, en lugar de enojarse con los sujetos que le inyectaron bajo engaño. es lo mismo, Jorge, que esas mismas personas son las que siempre en su conversación cotidiana hablan, reniegan, maldicen y desdibujan completamente lo que es un político. Esos politiqueros corruptos, sinvergüenzas, Y que son después lo van y les peor. votan igual. No, lo peor es que esos mismos politiqueros de turno que ellos descalifican, corruptos, y hablan pestes, son los mismos que en su momento les dijeron, tiene que irse a cacunar. A esos mismos salieron corriendo y les obedecieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y les ¿Has visto votan si son igual. malos o son Les buenos? votan. Les dan el voto igual. Reclaman contra ellos, pero les dan el voto igual. Siguen haciendo exactamente, o sea, entonces aprendamos a ser también un poquito coherentes y aprendamos a decidir qué nos gusta, qué no nos gusta y pongamos también límites, ¿no? Seamos coherentes. Creo que es una forma de vivir sanamente desde la coherencia, desde el pensamiento crítico, atrevernos a mirar más allá. Les decía que para despedir el programa les sugiero la lectura de un libro que se llama Tragedia y Esperanza. Ese libro dice la historia del mundo en el tiempo actual. Lo escribió un señor estadounidense, historiador en su momento, también profesor, Carol Kigley, y tiene apartes muy interesantes como este, aunque él admiraba y hacía parte de todos estos burócratas y del sistema, etcétera, al final terminó reconociendo lo que son y cómo nos han venido manejando. Y esta es una parte que les quiero dejar con esto. Dice en una de las páginas de este libro, los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema iba a ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando de concierto mediante acuerdos secretos alcanzados en frecuentes reuniones y conferencias. La cúspide de los sistemas iba a ser el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, un banco privado, propiedad de los bancos centrales del mundo, que eran a su vez corporaciones privadas y controlado por ellos cada banco central. Buscaba dominar a su gobierno mediante su capacidad para controlar los préstamos del tesoro, manipular los tipos de cambio, influir en el nivel de actividad económica del país e influir en los políticos cooperativos mediante recompensas económicas posteriores en el mundo de los negocios. Un libro escrito en 1966. Es Más claro, exactamente lo que pasa ahora. Exactamente. Y de hecho, no solamente a los políticos, eso es para corromper a la ciencia. Hoy día tenemos a cuántos todos. científicos trabajando para ello, historiadores, gente del mundo de la entretención, Hollywood. Tienen todo en su poder en el fondo, no se les escapó nada. Por eso que cuando uno lee los famosos protocolos de los sabios de Sion, dicen, no, ese es un libro falso, ya, ok, es falso, pero ¿por qué dice la pura verdad? Porque todo lo que dice allí es cierto. Así es, querido Jorge. Muchos temas todavía por seguir analizando. Espero nos volvamos a juntar muy pronto para Sí, seguir sí, cuando hablando de quieras. todos estos temas, querido Jorge. Recordemos sus redes sociales, su canal para que nuestros online oyentes sigan sus contenidos que son absolutamente exquisitos. Son un manjar. Gracias. Bueno, ahí las puse, José Conexo en Facebook, también en Instagram y t.me/canalemar, que es el canal de Telegram. Y por supuesto el youtube.com/mar, que es el mundo al revés, que lo han tijereteado un montón, me lo han censurado muchísimo, pero ahí todavía sigue aleteando, todavía vive. Nos encanta, Jorgito, que sigamos ahí, fieles y firmes, ahí, teniendo claridad de lo que está pasando y de para dónde vamos. Ya usted decidirá eh, lo que quiera pensar.
las acciones que quiera tomar. Nosotros cumplimos con contarle lo que hemos venido analizando, no desde el miedo, desde la Sí, verdad. Así exactamente. Y se me que, olvidaba esto, señor, infobit.cl, para que la visiten. perfecto. Toda la Y información para salir de la mentira de los bichos patógenos. perfecto. Les dejamos un fuerte abrazo. Jorge Zamora desde Antofagasta, Chile. Yo, Rocío Adriana, desde Bogotá, Colombia, originando en esta oportunidad, deseándoles un resto de noche muy feliz. Recuerden compartir estos contenidos conscientes si usted sabe que a alguien le pueden sumar en su vida para tomar decisiones, para entender un poco la realidad del mundo, ¿no? No para estar dormidos diciendo, ah, esto pasa porque sí, esto pasa porque no, a capricho. Eh, Hay cosas que están pasando, por no decir todas, porque tienen unos objetivos, y no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Hay una frase con la que los quiero dejar, y es una frase que me parece también muy acertada, recordándoles antes que también nos pueden seguir obviamente a través de Radio Global, nuestra emisora que origina desde Canadá, en la cabeza de nuestro director Nelson Baos, y nuestro canal también de YouTube, Rocío Adriana Oficial, para que nos sigan también en nuestras redes sociales. Y esta frase, Jorgito, a ver cómo le queda a usted este pensamiento. Una minoría organizada es la que está venciendo a una mayoría desorganizada. Eso no es. Sí, sí, perfectamente, podría, porque eso se denomina crear masa crítica. Por ejemplo, en las salidas que estoy haciendo a la calle con mi grupo, estamos viendo cómo la gente está más perceptiva, está más receptiva, está requiriendo inclusive la información, están conversando. Esto no pasaba antes. Por lo tanto, hay una pequeña esperanza de que algo se puede lograr, pero en la raya para la suma y en el concierto global de lo que está ocurriendo, estos tipos no están perdiendo. De hecho, cuando ellos retroceden 2 pasos, lo hacen a vista y paciencia de todo, pero avanzan 10 en secreto. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Así es. Y los planes y todo lo que nosotros hacemos casi que es a diario, ¿no? Lo de nosotros es al día, y lo de ellos son proyectos y planes siempre a largo plazo. Y no estamos hablando a largo plazo de 10, 20 años, inclusive hablamos de siglos, ¿no? Como Sí, ellos han venido exacto. planeando absolutamente todo. Lo que está Así que, ocurriendo hoy señores, día lo planearon hace mucho tiempo atrás. y no importa el que se murió Juanito, tranquilos, ahí están todos sus herederos, porque además ese es el común de lo que hablábamos al principio del programa. Son los mismos con las mismas, los mismos apellidos, las mismas familias, ¿no? Pareciera que Exactamente. son herméticos con eso, por eso se juntan los mismos. Exacto. El Son, primo, son, son hermanos, son endogámicos, se meten en las así es, mismas logias, tienen los mismos negocios, son socios, así es. compadres, etcétera. Se blindan mucho y Exacto, son una minoría organizada que exacto. desafortunadamente nos está venciendo a mayorías que no nos hemos decidido organizar para nada, y que muchos van por ahí todavía por el mundo pensando que todo lo que pasa es porque sí, o porque es que el cambio climático, y porque es que es el tiempo de Dios, y Claro, hay gente que dice que todo esto es un caos y nadie está a cargo, así es. pero no es así. Es Y lo caos, sí, peor es que pero lo manejan. no se dan cuenta que cada cosa que sucede lo afecta a usted, a su entorno más cercano, a su entorno un poco más distante, a todo nos afecta. Por eso es que es muy complicado cuando dicen, ay, es que el periodismo, por ejemplo, en mi caso, tiene que ser objetivo. Yo no puedo ser objetiva cuando algo me está afectando también mis propios intereses. El periodismo debe ser real y verás que es diferente. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de nuestros canales alternativos, para que usted tenga otra visión, mire más allá de lo que está sucediendo en el mundo de una manera diferente. Eso es lo que hacemos también, particularmente desde Despertando Conciencia. Jorgito Zamora, besitos hasta Antofagasta, Dios lo bendiga siempre, cuídese mucho, y aquí nos volvemos a encontrar muy pronto. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo para ti, para tus oyentes, para la radio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Claro que sí, Jorgito. Chao, chao. Ustedes cuídense mucho, y que el Dios en el que yo creo los cuide y los bendiga siempre. Hasta el próximo miércoles. Chao.